Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre con Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, nos encontramos en esta semana de Pesaj y aunque veníamos desgranando una evolución histórica de los nombres, que vamos a seguir con ella, pero preferimos hoy hacer un pequeño alto en el camino para relacionarnos con los nombres más característicos de Pesaj. Por encima de todo, el líder de todos ellos es Moisés, pero aparte Moisés tenía unos hermanos, uno de ellos que fue tan importante como para arrancar de ahí toda la casta de los sacerdotes, Aarón, y también tenía a Miriam, que yo creo que debe ser uno de los primeros nombres de mujer, aparte del de Eva, pero que tiene un papel tan protagonista, ¿no? Indudablemente, son tan protagonistas los tres hermanos que de ellos se narra precisamente como parte central lo que fue el éxodo de Egipto, el viaje durante 40 años en el desierto del pueblo de Israel hasta su entrada a la tierra prometida. De hecho, se dice que un libro entero se podía escribir sobre la historia de estos tres personajes. Sin embargo, la realidad es que 4 libros de los 5 libros de la Biblia contienen la vida y obra de estos tres grandes personajes. Esto es en Éxodo, en Levítico, en Números y en Deuteronomio. Esto es Shmot, Vaikra, Bamidbar y Dvarim. Son los 4 libros que contienen la vida y el desarrollo de las actividades de cada uno de ellos. Pero entremos en materia. Moshe, como se le conoce en hebreo, fue indudablemente el más grande de los profetas, el líder y el maestro que en el judaísmo lo consideran como la epítome. Tan es así que Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, establece en sus 13 principios de fe que uno de ellos es la creencia, la fe en que las profecías de Moshe son verdaderas y que fue el máximo de los profetas. Tan es así que es llamado como Moshe Rabbeinu. Esto es Moisés, nuestro maestro. Interesantemente, el valor numérico o la gematria de esta frase, Moshe Rabbeinu, es exactamente el número de 613, lo que nos indica el número de mitzvot, el número de acciones tanto positivas como negativas que Moisés enseñó al pueblo de Israel, de tal suerte que en su nombre se contiene todo lo que es la importancia del cumplimiento de los preceptos que Dios le da a Moisés. ¿Y cómo se los da a Moisés? Se los da cara a cara, como se indica en Deuteronomio en el capítulo 34, versículo 10, pero también de boca a boca prácticamente, platican como de uno a uno, como se establece en Números, en el capítulo 2, en el versículo 8. Moisés nació en el mes de Adar, en el día 7, en el año 2368, desde la creación, acorde a la fe judía. Esto, en términos más globales, es cerca del año 1400 antes de la era común. Hablando un poquito del linaje de Moshe, hablaremos de que él es el hijo de Amram, un miembro de la tribu de Leví, y de Yochebed, que es una hija directamente de Leví, como se establece en el libro de Éxodo. A diferencia de otros héroes de otras culturas, Moshe no tuvo un nacimiento milagroso, sino que es producto de una relación entre Abraham y Yochebed, que ella concibe y da a luz, como lo dice el propio texto bíblico. ¿Acaso lo único que pudiéramos decir que es poco usual es el hecho de que Yochebed da a luz a una edad un tanto avanzada? Esto es, si Yochebed nace mientras que Jacob y su familia van llegando a la tierra de Egipto, esto hace que cuando diese a luz a Moshe, tuviese la respetable edad de 130 años. Bueno, pues Moshe no solo conserva su nombre, como ya lo hemos dicho, sino que también es llamado por su padre bajo la fórmula Javer, o sea, amigo, o por su abuelo, quien lo llama Avigdor,
que de alguna manera es quien le pone, el padre que le pone límites a su hijo. Pero también es conocido como Moshe, porque ese nombre fue dado por la hija del faraón, que a sazón recibe el nombre de Batia. El nombre de Moshe, pudiéramos decir que tiene una raíz, como lo dice el texto bíblico, Kiminamaim Mishitiu, que del agua fue sacado. ¿Por qué? Pues así lo indica el propio texto. Sin embargo, hay gente que tal vez con poco cuidado académico, dice que Moshe es un derivado del nombre Ramsés, por cuanto a que se puede utilizar 3 letras. Recuerden que en el hebreo no tenemos vocales, entonces se utiliza la M, la S y la S final de Moisés, y entonces pudiera ser el hijo de Ra, Ramsés, pero la realidad es de que no se llama Moisés nuestro personaje, se llama Moshe, y por lo tanto tendría que ser con una Mem, correlativa a una M, una Shin, correlativa a una SH, y una Hei, que es una H palatina, que aunque no se pronuncia directamente, pero tiene un pequeño efecto de exhalación al expresarse. Esto hace que pues tengamos que desvirtuar esa teoría y que nos vayamos única y exclusivamente al idioma egipcio, que en este caso, si Batia le pone este nombre, pues no es solo la interpretación hebrea que se le da, sino que en el idioma egipcio, Musa es el niño, y este era el niño que estaba pues no permitido nacer en la época en que el faraón mandaba aniquilar a cuanto niño naciese del género masculino. Hay que aclarar esto. De tal suerte que Moisés nos viene a dar una importancia toral central en la historia del pueblo de Israel y evidentemente en cuanto a su nombre. Otros de los nombres que podemos asociar a Moisés antes de hablar de sus hermanos es que cuando él llega a la tierra de Midian, conoce a su esposa Zipora, que es lo que conocemos como un ave, como un pajarito, y es la hija de un sacerdote midianita. Tuvieron entre Moisés y Zipora, tuvieron a un hijo de nombre Gershom. Y este nombre es muy interesante porque nos viene a indicar que es el hijo que nace en recordación a haber sido extranjero en la tierra de Egipto. También podemos hablar ya no solo del hijo, sino también hablaremos en este caso de lo que viene a ser la relación entre Moshe y Aarón y Miriam. Moshe representa en toda esta historia lo que es el gobierno. Aarón representa, como acertadamente lo decías al inicio, el sacerdocio. Y Miriam representa de alguna manera el equilibrio que necesitaba el gobierno y que necesitaba el sacerdocio en la voz de una mujer, que es Miriam. Así encontramos que Aarón, siendo un hermano mayor que Moshe, nace en el año 2365, 3 años, como habíamos dicho, antes que Moshe, y por lo tanto él no tuvo el problema del edicto del faraón porque no había sido prescrito este edicto al momento de su nacimiento. Aarón sirvió como el vocero de Moshe, porque sabemos bien que Moshe tenía un problema de dificultad de expresión. Hay muchas historias a este alrededor, pero Moshe también era un hombre que se le conocía como un pacificador. De hecho, hay una frase proverbial a donde se dice que Rabbi Hillel dice que seáis como discípulos de Aarón, quien amaba la paz y quien procuraba la paz, quien amaba a las gentes y que los acercaba hacia el estudio de la Torá. Es una personalidad fundamental la de Aarón, quien mostraba una cercanía muy particular al pueblo, así como Moisés tuvo una cercanía muy particular con Dios. Bueno, y Miriam, ¿quién es Miriam en toda esta historia? Pues es una profetisa por sí misma, es una mujer
que aparece descrita en las escrituras de una forma muy particular. Ya después de Sara, nadie pudiera tener tal vez, obviamente las matriarcas, pero Miriam tiene una presencia muy especial en la historia, y tan es así que había 3 símbolos que iban en el desierto y que marcaban la presencia de cada uno de ellos. La caída del man, esto era Moisés. La presencia de las columnas de humo en el día y las columnas de fuego en la noche, esto era gracias a los méritos de Aarón. Pero el beneficio de que tuvieran agua, esto hace que viniera de Miriam. ¿Y por qué de Miriam que tuvieran el agua, este pozo que los acompañaba durante los 40 años? Porque el nombre de Miriam como tal tiene la raíz entre sus letras de Maim, esto es, de agua. Aunque si bien se escribe como con una Mem, una Reish, una Yud y una Mem, la Maim, la voz agua, se escribe de igual manera como la acabo de escribir, pero sin la letra Reish. Esto es, lleva contenida el agua en su nombre. Miriam es un nombre tan importante que, bueno, sabemos que pasa a la tradición de otros pueblos como María, y por lo tanto hay unas variantes que no tuviéramos el tiempo suficiente para poderlas contar. Pero podemos decir que está en distintas maneras expresado esta voz de Miriam, en idiomas como el afrikáans, el bielorruso, el vasco, el bretón, el estonio, el griego, el islandés, el italiano, el rumano, el eslovaco, naturalmente el español, el sueco, el ucraniano, y claro, no podemos olvidar a los ashkenazim, que también tenemos en el yiddish una expresión que proviene del propio nombre Miriam. En cuanto a popularidad del nombre, resulta ser que en Estados Unidos guarda un lugar bastante modesto. Este es el número 292 en la lista de popularidad, mientras que en Austria va en claro ascenso. En Canadá apenas es conocido el nombre de María en la actualidad. En Cataluña va en descenso. En la República Checa aparece hasta el lugar 100. En Inglaterra es el lugar 320, aunque muestra intenciones de ascenso. Naturalmente en Italia es un nombre altamente popular. De hecho, aparece en la lista en el número 37, como en Portugal es el 40. Y bueno, Jorge, habría que decir que en España, aunque no lo creas, está en franco descenso. Tiene una tendencia de reducción de presencia el nombre María, a tal nivel que hoy ocupa en España el lugar 93, muy cerca del lugar 100. Bueno, pues Aarón, ¿qué sucede con este nombre? Es un nombre que tiene menos variantes. Aparece en el árabe, en el italiano, en el bosnio, en el croata, en el islandés, claro, en el noruego, polaco, claro que en el español, como ya lo hemos dicho, en el sueco y hasta en el idioma urdu, en la variante de Harún. Y este nombre está en una posición bastante buena en Estados Unidos, tiene la posición 49, pero tiene una ligera tendencia a reducirse, como en Australia, que está en la posición 80, y en Bélgica va en clara tendencia de ascenso. En Cataluña está a la mitad de la tabla, está en el número 47. Chile tiene una clara tendencia también de incremento en su uso, y el que es sorprendente de los países con una mayor popularidad con el nombre de Aarón es Francia, por cuanto a que Aarón aparece en la posición 24. México lo tiene en el 63º lugar, y pudiéramos decir que en España también observa a Aarón una posición bastante respetable, pero en términos futbolísticos a la mitad de la tabla, por cuanto a que tiene el número 42 en la tabla de preferencias. ¿Qué pasa con Moshe, nuestro personaje central? Bueno, pues él no aparece ni en tantos países ni en tantos idiomas. Lo tenemos en el árabe, lo tenemos en el griego, en el francés, en el holandés, en el alemán, en el húngaro, en el persa, en el portugués.
y también en el español, sin olvidar, claro está, el turco. Y en cuanto a popularidad, el nombre Moisés está registrado como el nombre número 462 en Estados Unidos y apenas aparece citado en Inglaterra, no siendo reflejado en otros países como un nombre de franca popularidad. Pues bien, cuando estamos celebrando las Pascuas, decimos los judíos que no hay nadie que haya celebrado la Pascua si no ha dicho Pesach, Matzah, Umaror. Y Pesaj es el sacrificio que se hizo y que le corresponde a la clase sacerdotal, a la de Aarón. Matzah es precisamente el pan que se obtiene del man y por lo tanto corresponde a el nombre de Moshe. Maror tiene nuevamente la raíz mar, mem, reish, que corresponde al principio del nombre de Miriam. Aunque hay amargura, detrás de ello hay una historia muy interesante, la historia de Miriam, que en alguna oportunidad habremos de abundar, pero que con esto resume la presencia de nuestros tres personajes, Moshe, Aarón y Miriam. ¿Qué te parece, Jorge? Pues una entrega del buen nombre, muy kasher de Pesaj. No hay ningún nombre de estos que fermente, por lo tanto han sido dejamezados. Tenemos Moshe, Aarón, Miriam y todas esas variantes que has mencionado. Y bueno, ya la próxima entrega, dentro de 2 semanas, volveremos al hilo histórico del que estábamos hablando. Hoy hicimos este alto en el camino y te agradecemos por ello mucho. Muchas gracias y hasta entonces. Un abrazo a todos.